El inicio de la resistencia cristiana frente al dominio musulmán. El reino de Asturias, reino de León. Cuando se produjo la invasión musulmana de la península ibérica en el 711, algunos nobles visigodos se refugiaron en la cordillera cantábrica, en la zona de la actual Asturias. Entre ellos estaba Pelayo, un noble visigodo que derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga, en Asturias, en el 722. Así nació el reino de Asturias, con capital en Oviedo. Este reino dominó pronto Galicia y se expandió por el Valle del Duero, pasando a llamarse Reino de León, es decir, que se expandió hacia el oeste por el territorio que hoy ocupa Galicia y después por el Valle del Duero. En las actuales Cantabria y Burgos se creó en el siglo X el Condado de Castilla, que pertenecía al Reino de León. Era llamado así por la abundancia de castillos, ya que se hallaba en una zona fronteriza y tuvo que levantar castillos para reforzar la defensa. Este condado pertenecía al Reino de León. En un principio, la zona estaba formada por diferentes condados que se unieron bajo la autoridad del conde Fernán González. Castilla se independizó del Reino de León en el siglo X, pero no se convirtió en reino propio hasta el 1035. En los siglos IX y X, León y Castilla llegaron hasta el río Duero, pero el avance sobre los territorios de Al-Ándalus quedó frenado por la consolidación del Califato de Córdoba. Eran tiempos de Almanzor. En el área de los Pirineos, el emperador franco Carlomagno creó la Marca Hispánica en el siglo VIII para establecer una frontera entre su reino y Al-Ándalus y así poder proteger su imperio del avance musulmán. Recordemos que su abuelo había frenado a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732. A la muerte de Carlomagno, estos condes se independizaron del reino franco y crearon Navarra, Aragón y los condados catalanes. Navarra pasó a ser un reino independiente que se fue expandiendo hacia el sur. Su primer rey fue Íñigo Arista, anteriormente conde. En cuanto al condado de Aragón, algunos condes aragoneses de la Marca Hispánica se liberaron de la dependencia del Imperio Carolingio y formaron el condado de Aragón. Fue el conde Aznar Galíndez quien logró esta independencia en el 820. Y en los condados catalanes, Wifredo el Velloso, conde de Urgel, gobernó con autonomía a finales del siglo IX. Y en el siglo X, los condados catalanes llegaron a consolidar su independencia con Borrell II. El reino de Portugal se creó en el siglo XII, cuando se independizó de León. A partir de este momento continuó su avance por su cuenta sobre el territorio cristiano. Avance hacia el sur. El avance entre los siglos XI y XIII de los reinos cristianos. Los 4 reinos cristianos. El avance cristiano puede dividirse en varias etapas marcadas por la llegada a valles de importantes ríos. El río Duero, el Tajo y el Ebro y por último el Guadalquivir. El avance hasta el Duero tuvo lugar durante los siglos IX y X. Llamaban a esa zona el desierto estratégico del Duero, ya que estaba despoblada, y por eso no fue una expansión militar, sino una ocupación pacífica. El avance hasta los ríos Tajo y Ebro. Tras la disolución del Califato de Córdoba en el 1031, y con ello la descomposición de Al-Ándalus en los reinos taifas, se produjo un gran avance que posibilitó esta debilidad de los reinos taifas. Para evitar los ataques, los reinos musulmanes pagaban parias, que eran cantidades de oro que daban a los reyes cristianos a cambio de paz. Además de la ocupación aragonesa del Valle del Ebro, en el siglo XI otro hito histórico fue la toma de Toledo por Alfonso VI, que tuvo lugar en 1085. Toledo había sido la capital del reino visigodo, por lo que fue un hecho simbólico para los cristianos. Por cierto, este rey, Alfonso VI, fue uno de los reyes cristianos a los que sirvió el famoso Cid Campeador. ¿Juras morir por tu señor natural? Juro a mi hijo Alfonso, le entrego el reino de León. Para defenderse de los cristianos, los líderes musulmanes pidieron ayuda al imperio almorávide, que se hallaba en el norte de África. Durante el siglo XI, los almorávides pudieron recuperar terreno, pero pronto su poder comenzó a debilitarse. Ante ello, ejércitos de otro imperio del norte de África llamado Almohade acudieron en ayuda de los musulmanes en el siglo XII. Solo así, con la intervención de los almorávides y de los almohades, lograron los musulmanes frenar durante un tiempo el avance cristiano. Y por último, el avance hasta el valle del Guadalquivir, Levante y Baleares, tuvo lugar gracias a un hito histórico, que fue el punto de inflexión. Hablamos de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212. Esta la veremos en el siguiente apartado. Y es que la batalla de las Navas de Tolosa fue el empuje definitivo en la conquista de la península ibérica por los cristianos. Fue una auténtica cruzada, donde un ejército formado por tropas castellanas de Alfonso VIII, por las aragonesas, por tropas navarras y voluntarios del Reino de León y del Reino de Portugal,
contra el ejército del califa almohade al-Nasir. Tras las Navas de Tolosa y en el siglo XIII se producen los siguientes avances. En Castilla y León, Fernando III el Santo unificó ambos reinos en la corona de Castilla, la corona de Castilla y León, y tomó Córdoba y Sevilla. Y su hijo, Alfonso X el Sabio, el de las Cánticas de Santa María, tomó Murcia. Portugal llegó a la extensión que hoy ocupa. Y en la corona de Aragón, Jaime I el Conquistador ocupó Valencia y Baleares. A finales del siglo XIII solo pervivió el reino musulmán de Granada y la conquista quedó bastante inactiva hasta los siglos XIV y XV.